Los temas que marcan la agenda político-electoral y de género están aquí. En W Radio, con Marina Garmendia. También te pusimos. Ya estamos de vuelta con ustedes y es tiempo de irnos con el tema político electoral, con Marina Garmendia, nuestra experta en W Radio sobre estos temas que van de menos a más en el país y por supuesto aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue de lluvia el día de ayer? ¿Qué tal, Germán? Buen día para Carla, para todas las personas que nos escuchan. Pues bien, afortunadamente estaba fuera de casa, pero logré llegar en los ríos, que ya era toda la ciudad. Qué bueno, pues que sea más benéfico que perjudicial, ¿no? Ojalá que sí. Estos temporales. Oye, pues tenemos tema el día de hoy porque va a haber elecciones en donde hay en juego gobernaturas en otros estados del país. Así es, tenemos 9 estados que van a renovar la titularidad del Poder Ejecutivo local. Y ayer se dio a conocer a través de la prensa un proyecto de acuerdo que ha elaborado una comisión de consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, van a proponer que de las 9 gubernaturas que estarán en juego, 5 de estas se postulen a mujeres por parte de los partidos políticos. Entonces, pues vamos a ver, siempre es un tema muy interesante. Hay que decir, Germán, que esto ya ha tenido 2 o 3 ocasiones en donde lo que ha ocurrido es que históricamente los partidos políticos postulan en los cargos de elección popular a su mejor gallo o galla. Así es, y postulan a hombres preferentemente, de tal forma que el INE, viendo esta situación, trabajó después de la elección del 2018 un proyecto de acuerdo que fue pues un tema de gran debate en ese momento, el 2020, en donde tomaba, digamos, esta decisión que de las 15 gubernaturas que estaban en proceso electoral, entre ellas la de Baja California Sur, 7 fueran postuladas mujeres como candidatas. Y esto era porque era muy claro, históricamente están los datos, ahorita los podemos revisar, de que los partidos políticos no postulaban a mujeres como candidatas a las gubernaturas. Un porcentaje de 1953 que se otorga el voto a la mujer. Hubo más de 300 gobernadores hasta el año 2020 que fueron electos y de estos solamente 2 mujeres. Fíjate, el dato, 98% de hombres y 2% de mujeres. Y no es que las mujeres no ganaran, aquí hay que decirlo, es que simple y sencillamente no eran postuladas como candidatas. En la historia de Baja California Sur, que hemos tenido 9 gobernadores, es un estado joven, como sabemos. Así es. Solamente ha participado una mujer como candidata a la gubernatura, esto antes del 2018. Ya en 2018, si ustedes recuerdan, vimos a más mujeres, hubo 3 mujeres candidatas, y pues esto se debió a que se vieron ya en la necesidad de postular a mujeres. Si no, tal vez no hubiéramos visto a ninguna necesidad porque estaban obligados. Exacto. Sí, había ya, es decir, desde el 2020, el INE, ahorita voy a contar la historia porque es interesante, no está legislado todavía. O sea, a pesar de las reformas electorales tan importantes que ha habido, que desde el 2014 hay paridad, que desde el 2019 se reformaron varios artículos de la Constitución para que haya paridad, no solo en los cargos de elección popular, sino en las designaciones que se hacen en los poderes, que haya paridad en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en los poderes ejecutivos. Por eso hemos visto que los gobernadores o el presidente han colocado a más mujeres en el gabinete en primer línea. A pesar de esto, las gubernaturas seguían siendo este espacio, un coto, por decirlo así, a donde no llegaba la paridad. ¿Por qué? Porque se decía que como son cargos unipersonales, pues no había forma de dividir, por decirlo así.
Y entonces quedaban los partidos en libertad y seguían con la postulación de hombres. Viene entonces el 2020 y en el INE se dice, vamos a tomar este acuerdo, vamos a favorecer los derechos político-electorales de las mujeres. Si ya debe haber paridad en todo, si ya está la paridad en la Constitución, vamos a proponer que los partidos políticos postulen, les decía, de las 15 gubernaturas a 7 candidatas mujeres. ¿En qué estado se preguntarán ustedes? Bueno, esto ya lo deciden los partidos políticos libremente y efectivamente lo que podemos ver es que los partidos pues hacen un cálculo político interno de dónde tienen más fuerza y a menos que la mujer política del partido sí tenga presencia, bases, fuerza política, siguen postulando a un hombre. Podríamos decir, incluso en los estados más grandes o que tienen mayor peso político. Y a las mujeres las siguen designando como candidatas en aquellos estados en donde... Con menor fuerza o donde tienen más dificultades para ganar. Esto que es lo que ocurría, digamos, también en los distritos electorales para las elecciones de diputaciones, incluso en las senadurías, vemos que se repite en el caso de los gobiernos estatales. Pero bueno, la ganancia, digamos, el paso importante es que se toma este acuerdo y de inmediato hay una reacción de las fuerzas políticas y del Senado de la República, en ese momento coordinado por Monreal, Ricardo Monreal. En el sentido de oponerse totalmente. Si bien el argumento era que no se podía tomar este acuerdo porque el INE lo que hacía era legislar, pues evidentemente había un componente político, o sea, los partidos no estaban dispuestos a ceder, digamos, este espacio. De tal forma que el acuerdo que finalmente se toma en el Instituto Nacional Electoral en noviembre del 2020, con 2 votos en contra, pasa al tribunal, a la sala superior, por esta inconformidad de partidos. Hay que decir que de todos los partidos que se opusieron en un inicio, únicamente Acción Nacional y el Senado de la República son los que se presentan ante el tribunal. Y cuando el tribunal revisa el acuerdo, toma una decisión un tanto extraña porque dice, a ver, tienen razón, el INE no tiene facultades para legislar, pero sí tienen jurídicamente la razón al querer que haya mujeres candidatas. Y entonces el tribunal... En poner las reglas del juego. Desecha el acuerdo del INE, sin embargo, toma con una sentencia la decisión de vincular a los partidos políticos a que postulen a 7 mujeres a las candidaturas de los gobiernos. Y además, fíjate que hay algo muy importante, además en esta sentencia dice que tanto el Congreso Federal como los congresos de los estados tienen que legislar para que ya la paridad llegue a las gubernaturas. Que llegue sí o sí, ¿no? Así es. Que no sea nada más un proceso interno de partidos políticos. Es decir, que los partidos tengan que postular a mujeres. Y aquí la historia es, pues es un proceso, pues aquí la historia es que efectivamente los partidos políticos cumplen con la sentencia del tribunal y postulan a 7 mujeres en las gubernaturas, y de esta elección que se da en el 2021, tuvimos que 6 estados fueron ganados por mujeres. Fíjense, de tener esta historia con muy pocas mujeres gobernadoras en un solo proceso electoral. Y estados fuertes. Hay 6 estados, sí son los estados, si recordamos, de Baja California, de Chihuahua, de Campeche, de Colima y Guerrero. Entonces, tenemos en estos estados ya hoy a mujeres gobernadoras. Damas gobernando, sí. Ya estaba que el de Guerrero puede estar entre comillas, ¿no? Porque fue ahí un tema con... Pero ganó. Pero se ganó, eso sí. Pero postularon mujer, sí. Hubo todo un tema, ganó, efectivamente, sí. Pero bueno, ella gana la mayoría de votos y pues está gobernando Guerrero. Y en ese momento estaban como gobernadora Sonora todavía y en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, tenemos el mayor número de gobernadoras en la historia de México con una acción no afirmativa, podríamos llamarlo así, en donde se obligó a los partidos políticos a postular a mujeres. ¿Ves? Por eso decía yo, no es que las mujeres antes no ganaran, es que no llegaban
siquiera a ser candidatas. Postuladas, sí. Postuladas. Entonces, viene un siguiente proceso electoral y en este proceso electoral del 2020-2021, o sea, un año, perdón, 21-22, una siguiente elección, se iban a tener elecciones en, ahorita les digo. Pero es la intermedia, ¿no? Sí, no, todavía falta de México y Coahuila. Es que por eso digo, la historia va lenta. Va por pasos, Estoy buscando aquí mis datos. Sí, en la elección del 21 al 22 hay elección en 6 estados. A ver si ustedes se acuerdan. En Aguascalientes, en Tamaulipas, en Hidalgo, en Quintana Roo y en Durango. Son 6 estados y ninguno de los congresos locales de los estados había legislado, como ordenó el tribunal, para que se postularan mujeres. No había legislado sobre paridad. Entonces, el INE vuelve a tomar un acuerdo. De las 6 gubernaturas, en 3 estados debe haber candidatas mujeres. Los partidos políticos decidan dónde postulan mujeres. Y otra vez puso de cabeza las decisiones de los partidos. Vuelve la impugnación, vuelve a irse a la sala superior y la sala superior dice efectivamente. Pues sí, tienen razón. Tienen que postular. Porque es una orden añeja. Sí, ya venimos desde el 2020, entonces la siguiente elección local se vuelve a presentar el fenómeno y aquí de las 6 gubernaturas, 2 mujeres ganan. Los estados de Aguascalientes y de Quintana Roo hoy son gobernados por mujeres. Entonces, seguimos, digamos, avanzando en el tiempo y tenemos esta elección, pues que es la que ustedes recuerdan, la más reciente que acabamos de ver en Coahuila y en el Estado de México, en donde, fíjense ustedes, Coahuila sí había legislado y el Estado de México también había legislado. Los congresos locales sí se prepararon, pero en el caso de Coahuila, su ley electoral tenía varios artículos que fueron sujetos de una controversia constitucional. Se van al Tribunal Superior, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte invalida toda la legislación y dice, aplíquese las reglas anteriores. Como las reglas anteriores no contenían la regulación sobre la paridad en gubernaturas, entonces aquí hay como un momento en donde se dice, pues tampoco hay disposiciones legales. Y en el caso del Estado de México, el Congreso legisló, pero como era la primera vez, dijeron, bueno, como es la primera vez, aquí los partidos políticos quedan en libertad de postular hombre o mujer. Pero la siguiente elección, si postularon a un hombre, tendrán que postular a una mujer. O bien, o sea, Coahuila la próxima elección van a ser puras mujeres. Ahorita te diga, parece. No. Parece, pero no. Parece, pero todavía no. Bueno, entonces fíjense, en el Estado de México, los partidos políticos podían postular hombre o mujer. Pero aquí tienen una carta femenina muy fuerte, la maestra Delfina Gómez. Entonces dicen, no, pues hay que ponerla. Claro. Los que van en esa coalición dicen, pues aquí mujer, entonces ponemos hombre en Coahuila. ¿Ves? Entonces, como en Coahuila no estaba legislado, ante la ausencia el INE toma el acuerdo y dice, tiene que haber paridad 1 y 1, el tribunal dice efectivamente. Entonces, en Coahuila postulan hombre y en el Estado de México mujer. Y los partidos políticos de oposición podemos decir que siguen la línea, es decir, lo que podemos ver es que donde el partido mayoritario postula una mujer, entonces también ellos le enfrentan, por decirlo así, a otra mujer. Y viendo su panorama político, pues ven, como decía yo, a dónde ponen hombres, ¿no? Entonces, en el Estado de México, pues hay una gobernadora hoy en día y en Coahuila ganó un hombre. ¿Y por qué no hemos visto, como dices tú, puras mujeres? Por esta combinación que hacen, es decir, depende del partido político, porque queda en libertad de decir, tiene que postular 3 mujeres o una mujer, pero viendo su correlación de fuerzas, la estructura que tienen, es ahí en donde deciden si va una mujer o si va un hombre. Entonces, lo que tenemos, aterrizando ya al momento actual, es que estará ya en la mesa del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tal vez esta semana,
este proyecto de acuerdo para que de las 9 gubernaturas, en 5 de ellas se postulen mujeres. Tal vez todas vayan a ser mujeres en un estado, tal vez todos hombres, no lo sabemos ahorita. Hasta que los partidos decidan. Pues y fíjate, Marina, que hoy, de hecho, en Reforma salió que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quiere nominar 4 mujeres y 5 hombres. Entonces ahí se le va a complicar el tema. Bueno, pues tal vez, este es un proyecto de acuerdo. Vamos a ver qué resuelve el INE. ¿Cuándo lo resuelve? No hay una fecha. No hay fecha. Está ahorita justo el debate. Un debate que se ha dado en el 2020, en el 2021, cada año lo hemos visto, pero bueno, hoy tenemos el gusto de compartirlo con ustedes con el auditorio, porque siempre ha estado como no está legislado, yo creo que esto es lo importante, entonces surge este debate porque efectivamente hacen lo que el dirigente de Morena, todos los partidos políticos dicen, pues se le cuadran, ¿no? Ahí se cuadran. Pero todos los partidos rigen dicen agenda. ¿Dónde pongo mujer? ¿Dónde va a poner mujer el otro para ver en dónde pongo yo hombre? ¿En qué estados tengo fuerza? Podríamos especular un poco, ¿no? Sí, voy a ver si gano con un hombre o con una mujer y voy a... Las mejores piezas las va a acomodar. O los rigiendo estados, agenda. ¿no? Sí, por ejemplo, miren, uno de los estados, yo especulando, por supuesto, en donde va a haber competencia, donde cambia la gubernatura es Jalisco, que pues Jalisco es una pieza muy importante. Ahorita Alfaro ahí es el que de los estados le truenan los con mayor chicharrones población. ahí. Pero efectivamente Movimiento Ciudadano es la fuerza política dominante en ese estado. Entonces, pues tendrán que ver los otros partidos políticos, primero si hacen coaliciones, como hemos visto últimamente, cómo se han agrupado en dos grandes coaliciones, 2 grandes grupos, o Movimiento Ciudadano, sin embargo, no se ha subido o sumado a este grupo de partidos políticos. Entonces, Movimiento Ciudadano pues va a ser un factor determinante, ¿no? Lo que haga, si postula hombre, si postula mujer, y no van a seguir la ruta, digamos, que marque Morena en Jalisco, sino la del partido dominante, pues sí, ¿no? por ejemplo, otro que a lo mejor yo podría implementar en Yucatán. Así es. Yucatán, por ejemplo, el frente ya tiene muy definido que pues va a ser Renan. Entonces, Morena ponga o no candidato o candidata, ellos ya saben que va hombre. Ajá. O Morena en Veracruz, saben que va Nale. Ajá. Entonces, Nale seguramente va en Veracruz y ya los demás partidos como que se van a tener que acomodar por esa decisión de fortaleza en esa figura, ¿no? Así es, si quieren, cuando ya estén las candidaturas, regresamos a este análisis, ¿no? Para ver cómo hicieron, quedaron las piezas, cómo quedaron, y sí, va a depender mucho si hay postulación de 4 o de 5 mujeres, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver qué es lo que ocurre, pero llamar, digamos, la atención del auditorio de que todas estas reformas tienen que ver con la aplicación del principio de paridad, y que han sido acuerdos que han tomado, por un lado, el Instituto Nacional Electoral y por el otro, sentencias de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación ante la ausencia de legislación. O sea, las autoridades electorales, con base en distintos artículos constitucionales, entre ellos el artículo 1 constitucional, pues en uso de sus facultades, toman acciones y decisiones que favorecen los derechos político-electorales, en este caso de las mujeres. Oye, y ausencia de legislación, pero a nivel estatal, ¿no? Sí, y a nivel federal. O sea, podría haber un marco federal, y también, por ejemplo, la Ley General de Partidos Políticos podría haberse modificado para que los partidos políticos lo definan. Ya no habría aquí ninguna sorpresa, por decirlo así. ¿No? Porque sabrían de antemano qué corresponde, si corresponde una candidata mujer o un candidato hombre. Pero pues afortunadamente el panorama político está cambiando para las mujeres. Sí, justamente, porque pues bueno, ya muchas plumas a nivel nacional han dado a conocer que México por primera vez es totalmente probable que sea gobernado por una mujer.
Pero, ¿qué ocurre en la elección presidencial del 24? ¿Se da esto de paridad o ahí es nada más por las figuras que representan, obviamente, sí. el gane, ¿no? Claro, pues habría que ver, ¿no? Todavía aquí no se ha comentado respecto de la paridad de la presidencia. De la elección presidencial. Sin embargo, digamos, pues por todos estos antecedentes que tenemos, yo supongo que sí habrá alguna decisión al respecto, es decir, no puede ser algo que pase desapercibido para la autoridad electoral. Y un poco para explicar cómo es que se está resolviendo esto es con la alternancia, es decir, no es que si fue, y es importante aclararlo, no es que si un estado fue gobernado por mujer, entonces tenga que ser gobernado por un hombre. No, estamos hablando de las candidaturas. En general, sí, o sea, si en una elección van 3 estados o 5 estados, sí, sobre eso se tiene que ver la paridad. Así es. No tanto el 1 y 1 en un estado. Así es. No es que vaya a cambiar la figura, en el mismo estado. Sexo en el mismo estado, sino solamente hablamos de candidaturas. Esto me parece muy importante señalarlo porque sí, a veces las personas dicen, es que ¿por qué van a ser 150 mujeres? No, a ver, van a ser candidatas. Aquí a quien obligamos es al partido político. El partido político tiene que postular a mujeres. ¿Por qué? Porque tiene mujeres entre sus militantes, porque recibe recursos públicos, porque es la vía de acceso al poder. Entonces tiene que facilitar la participación política de las mujeres. No puede ser que un partido históricamente solo postule hombres. Entonces, la paridad en los cargos uninominales o unipersonales, como es el de las gubernaturas, lo que se está haciendo y la presidencia es la alternancia de candidatos del partido. O sea, si el partido postuló en un proceso electoral a un hombre, en el siguiente tendría que postular a una mujer. Pero puede jugar con los para repartirlos en los demás estados que están en la terna. Y también el partido decide, en qué estados es en donde postula mujeres y hombres. Perdón, Marina, sí. Y también en los demás puestos de elección popular que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, la próxima elección en el 2024 hay que recordar que va a ser una elección histórica en donde se va a elegir también Senado, Congreso de la Nación, congresos locales, presidentes municipales. Sí. Entonces, todo esto no solamente se refleja a gubernaturas. Por ejemplo, en Baja California Sur, lo único que no vamos a tener en elección va a ser gubernatura. Así es. Pero Baja California Sur sí va a tener todas las elecciones habidas los y puestos, todos vamos los a votar puestos de elección popular. Entonces, ahí ¿cómo se repartiría el tema de paridad? Porque pues tenemos 5 alcaldías. Ajá. Y tenemos los 5 congresos, el Congreso del local. Estado, sí. Tenemos, tengo los entendido, cabildos. 2 senadores con fórmula, 2 senadores con fórmula y tenemos 2 diputados federales, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿ahí qué sería? 1 y 1 en Senado, o ¿cómo? Sí, pues mira, vamos. O también compartido. O ahí cómo se reparte. También, en todos siempre la paridad. En el caso de la elección local, tenemos 5 ayuntamientos. Aquí hay algo que se conoce como paridad horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque son 5 y están al mismo nivel. Entonces, en los 5 ayuntamientos tendrá que postularse la mitad para hombres, candidaturas de hombres, y la mitad para candidaturas de mujeres. Sin embargo, son 5, ¿verdad? No podemos 2,5 y 2,5. Exactamente. Entonces, sí. Dada la brecha de desigualdad, dado que han sido más hombres que mujeres presidentes municipales, habrá que ver si se postula y se interviene la autoridad electoral local para que sean postuladas 3 mujeres y 2 hombres. Y me regreso aquí para que ustedes vean el ejemplo. No es que como ahorita tenemos un ayuntamiento con una mujer siga un hombre. No. El partido político va a decidir en dónde postula a 3 candidatos hombres y 2 mujeres, o al revés, a 3 mujeres. Sí, puede repetir hombres, una mujer en algún ayuntamiento.
podría. Eso con presidencia municipal. Oye, Marina, y luego todavía está la dicen? figura de la reelección, ¿no? Así es. Porque eso también va a definir, obviamente, pero, estos lugares, a ver, ¿no? Marina, quiero nada más aclarar algo porque hay mucha confusión en el tema de si Los Cabos va hombre, La Paz tiene que ser mujer. Es decisión del partido. Entonces, no es cierto esto de que si en Los Cabos va hombre, tiene que ir mujer, o si en Los Cabos va mujer, tiene que ir hombre en La Paz. Esto es... No, porque es decisión del partido. O sea, la autoridad electoral no puede intervenir en la vida interna de los partidos y decirles, aquí me pones candidata a mujer. No. Se deja de los espacios que hay, se deja en libertad al partido político para que con base en las consideraciones de las que hemos hablado, defina en dónde postula a candidato hombre o a mujer. Supongamos que repite Oscar Lex en Los Cabos, ¿no? No es obligación poner a una mujer en La Paz, la puede poner en otro de los restantes municipios. De los 3 ayuntamientos. De los 4 restantes. Ahora, está también efectivamente el derecho de la reelección. Sin embargo, ya hay antecedentes porque una cosa es un principio. El principio de paridad está en la Constitución y nos habla del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Mientras que la reelección es un derecho personal de quien está ocupando un cargo. Yo tengo derecho a reelegirme, sí, pero el principio constitucional tiene más valor, ¿sí? El derecho de hombres y mujeres de participar en condiciones de igualdad es más valioso porque es para todas las personas que el derecho de solamente una. Entonces, los partidos políticos tendrán que conciliar el derecho de la persona de volver a participar y ser reelecto o reelecta y el principio de paridad. Entonces, pero no es primero el derecho de la persona, sino el principio de paridad. Entonces, ¿en dónde apoyarán la reelección de un actual presidente municipal o un diputado o senadores o senadores? No lo sabemos, pero tendrán siempre que conciliar efectivamente el derecho de la persona con el principio de la paridad. Pero la paridad tiene que ser, o sea, tendrán que postular en igualdad de número a hombres y mujeres. Y nada más para precisar un poquito lo que decía ahorita, porque a veces oímos los términos, paridad horizontal, entonces, por ejemplo, la vamos a ver en los ayuntamientos, pero hay paridad vertical. ¿Qué es esto? Que en el ayuntamiento, si se postula a un candidato hombre a la presidencia municipal, la sindicatura tendría que ser para una mujer. Okay. Y la primera regiduría para un hombre y la segunda para una mujer. Y así sucesivamente. Sí, entonces vemos como alternado hacia abajo, ¿no? Entonces esta es la paridad vertical. O sea, dentro de su cabildo, dentro de su planilla, también tendría que haber paridad. Uno y uno. Si es candidato a presidente municipal, su síndica es mujer y su primer regidor es hombre. Sí. Si su presidenta municipal fue mujer, su síndico es hombre y su primer regidora será mujer. Pues ahí está muy equitativo, está todo dar. Las planillas. La horizontal y la vertical, ya aprendimos eso el día de hoy. Qué bueno, sí, o sea, estar informado sobre todo para estas próximas elecciones que ya vienen y que van a ser súper comentadísimas. Marina Garmendia, gracias por acompañarnos este lunes, iniciar la semana con este temazo el día de hoy con la experta en estos temas político-electorales. Muchas gracias. Y nos comentamos para los próximos programas también el premio Nobel, ¿no? Que se le entregó a una mujer. Con mucho gusto, sí. Otra buena noticia. Así es. Está bueno ese. Muchísimas gracias, Marina. Al contrario, muy buen día. Voy a una pausa y de regreso vamos a tener también el enlace con Mahatma Fong. Estará dándonos también cuenta de lo sucedido en la ciudad de La Paz con estas inundaciones que ocurrieron el día de ayer, la reunión con Protección Civil y claro también nuestra nutrióloga que nos va a dar a conocer el inicio de esta semana con la recomendación de estos alimentos que modifican nuestro estado de ánimo y de salud. Esto a propósito del Día Mundial de la Salud Mental. Con esto regreso aquí en W Noticias.